Las historias del diablo son muy abundantes. Merecerían uno o varios volúmenes exclusivos, no solo porque su figura resulta muy atractiva para las leyendas, sino porque también cuando llegaron los europeos a América, el personaje se sincretizó con otras figuras. El diablo puede aparecer en forma de diversos animales, pero siempre negros, como un charro negro, adulto o niño, como un hombre elegante y seductor. Puede ofrecer tratos, tesoros o algún deseo a cambio del alma. Buenas noches. Sé bienvenido a un episodio más de Mephisto. Lamentos de la Oscuridad, y que abandone la esperanza todo el que entre aquí. Este personaje puede también ser el guardián de riquezas o lugares. Hay una historia muy común y de origen lejano, en la que pide vidas humanas a cambio de permitir la construcción de algo, un camino o un puente, por ejemplo. Estas historias siguen vigentes en la actualidad. Por ejemplo, en el documental En el Hoyo del 2006, se dice que en la construcción del segundo piso del periférico en la Ciudad de México, el diablo estuvo detrás de las muertes de algunos trabajadores para poder terminar la obra. El tópico del pacto para lograr la fama puede encontrarse también en películas, que a su vez se basan en historias muy similares a las leyendas contadas en México, entre los músicos de distintas regiones. Daremos paso a una pequeña sección donde nos daremos una idea de lo que se cuenta de este personaje. Este relato me lo contó mi abuela y le pasó a mi bisabuelo. Mi bisabuelo Jesús vivió mucho tiempo en un pueblo de Zacatecas llamado Sauceda de Mulatos. Dice que una noche venía de Pastoría, otro pueblo cercano de Sauceda, y cuando iba pasando por un granero, escuchó que alguien le gritaba: Espérame, Jesús. Mi bisabuelo volteó y vio a un charro, todo vestido de negro, pero él siguió caminando, y el charro a un lado de él. El charro le estaba platicando varias cosas cuando le propuso a mi bisabuelo todas las tierras que él quisiera, que todo lo que él desearía se lo daba. Mi bisabuelo espantado lo volteó a ver y notó que su caballo estaba echando fuego por los orificios de la nariz. Al verlo le dijo: Ave María Purísima, tú no eres nada bueno. Al terminar estas palabras, el charro empezó a reírse y desapareció. Mi bisabuelo siguió su camino y al llegar a casa le contó todo a su mamá. Este relato me lo contó mi mamá. Era una joven que vivía con su abuela, pero era muy rebelde y quería andar en todos los bailes del pueblo. Esta historia sucedió en Hermosillo, Sonora. A la muchacha su abuela nunca la dejaba salir, y un día en la noche se escapó y se fue a una fiesta que hicieron en un cerro. Ahí conoció a un tipo muy guapo. El muchacho la pretendía y cada vez que podía iba a las fiestas del pueblo. Al tipo solo lo veía en la noche, porque en el día nadie le daba razón de él. Ella empezó a enamorarse de él, y una noche en una fiesta le dio un beso. Después de ese suceso, a la muchacha le empezaron a salir patas de cabra, cuernos, ojos rojos, y empezó a sacar fuego por la nariz y la boca. Entonces todos los que estaban en la fiesta empezaron a huir, porque comenzó a incendiarse el lugar. Todos los presentes dijeron que ella era el diablo y que no se volverían a hacer fiestas en aquel sitio.
El siguiente relato me lo contó un amigo de mi hermano. Nos contó que alguna vez viajó con sus amigos a un pueblo de Michoacán llamado Pátzcuaro, y que ahí se pusieron a tomar con los lugareños. Cuando ya estaban medio borrachos, estos les preguntaron que si les gustaban las cosas que estuvieran relacionadas con el miedo, y ellos les dijeron que sí. Los lugareños les cuentan que es una tradición para un grupo de personas en ese pueblo hacer un ritual a las 12 de la noche, el cual consiste en que a esa hora se pinte un diablo de espaldas, como uno se lo imagine. Tiene que ser en una pared que no sea de una casa, y tener una cuerda para utilizarla como látigo. De esta manera, mientras el reloj de la iglesia da las 12 campanadas, la persona que ha pintado el diablo en la pared debe darle, a la par de las campanadas, unos latigazos en la espalda al diablo. Los lugareños les dijeron que si hacían eso, al final de las 12 campanadas, el diablo estaría completamente de frente. Poco antes de las 12, solo uno de los amigos se animó, pintó al diablo, y cuando el reloj empezó a dar las 12 campanadas, él también empezó a dar los latigazos. Cuando iba en el sexto latigazo, todos se asustaron y le dijeron que ya no le pegara más, viendo que en el sexto latigazo la figura ya tenía medio cuerpo volteado hacia ellos. Salieron del pueblo inmediatamente y prometieron que nunca iban a volver a jugar con cosas de ese tipo. Esta historia se titula Trato con el Diablo. Hice un trato con el diablo y lo que descubrí me dejó helado. El trato era simple. Yo podría hacerle algunas preguntas y a cambio mi vida se acortaría. No importa, pensé. Si lo que sospechaba era cierto, valdría la pena. Aún con miedo empecé. ¿Es real el cielo? Sí, tan real como lo es el infierno. Su voz era grave, como un raspado parecido a las brasas de una chimenea. ¿Quiénes irán al cielo? Todo aquel a quien Dios desee tener ahí. ¿Le temes a Dios? Un poco nervioso traté de explicar mis intenciones. No quería hacerlo enojar. Pero él, calmado, aceptó mi pregunta. Cuando Dios me creó, eliminó mi capacidad para sentir miedo. Es más, no puedo sentir muchas cosas. ¿Qué es lo que puedes sentir? Dolor. ¿Podrías hablarme más sobre la pregunta del cielo que te hice hace un momento? El cielo está abierto para todas las criaturas de Dios, sin excepción alguna. Entonces, ¿tú también puedes entrar en el cielo? Ya que eres una creación de Dios. Podría, ¿Y por qué no lo haces? porque cometí el pecado más ofensivo. Hice lo que solo Dios, mi Padre, debería hacer. ¿A qué te refieres?, pregunté, y por algún motivo empecé a sentirme mal. Me refiero a la creación. Creé a mis ángeles a mi imagen y semejanza, así que la culpa recae en mí. Mis ángeles están encausados en crear sufrimiento y destrucción, por lo cual Dios dictaminó que sus almas sean confinadas al infierno por toda la eternidad. Tus ángeles son los demonios. Obviamente. Además, no puedo irme al cielo sin mis creaciones, pues ellos estarían sufriendo. Por ese motivo decidí que el infierno sea nuestro cielo, y yo me quedaré para sufrir a su lado. ¿Por qué haces tal sacrificio? Los ángeles son más cercanos que un hijo. Muchas gracias. El mundo estará eufórico cuando les dé la noticia. El cielo existe,
y tenemos la oportunidad de llegar ahí. Pero tú no podrás. De hecho, ninguno de ustedes puede hacerlo. Mi voz se tornó temblorosa, pero pude decirle: no fue eso lo que dijiste. Sé lo que dije. No entiendo. A diferencia de los animales y plantas de este mundo, ustedes no son una creación de Dios. Son una creación mía. ¿Qué te ha parecido esta pequeña sección? ¿Qué opinas tú al respecto? Continuemos ahora con el siguiente relato. Era un día de diciembre hace como 4 años. Me encontraba en casa durmiendo. Serían como las 3:30 de la madrugada. Escuché que abrían el zaguán, ya que a esa hora saldrían fueras mi mamá y mi hermano. Me asomé por la ventana que da al patio para verlos, pero en ese momento escuché un lamento desgarrador. Se escuchaba a lo lejos, como lastimoso, algo que nunca había escuchado. La piel se me erizó. Le pregunté a mi esposa si ella lo había escuchado y me dijo que sí. En ese momento caminé a otra de las recámaras para ver a mi mamá y a mi hermano para preguntarles si lo habían escuchado, pero ya habían cerrado la puerta y se habían marchado. En la tarde de ese mismo día me encontré en la calle a mi compadre y le pregunté si él escuchó algo. Me dijo que no, pero que su hermana, que se encontraba en la sala de su casa en ese momento, sí lo escuchó. Al pasar los días regresaron de su viaje mi mamá y mi hermano, y les pregunté. Me dijeron que sí lo escucharon, pero no prestaron atención. A mí no me queda ninguna duda que ese lamento fue Cihuacuatl o La Llorona. Existe una leyenda de terror que cuenta que hace mucho tiempo existía un circo que se levantaba sobre un enorme terreno baldío. En él trabajaban muchos artistas, comediantes y acróbatas, pero entre todos ellos destacaba un payaso que vestía un traje muy estrafalario y al que le encantaba hacer bromas pesadas. Su sola apariencia y sentido del humor despertaban miedo en los niños y una macabra fascinación en el público adulto. Un día, entró a trabajar al circo una hermosa muchacha que era bailarina. No tenía a nadie en el mundo, pero era perfectamente capaz de ganarse la vida bailando. Desde el primer instante en que la vio, el payaso se enamoró de ella e hizo hasta lo imposible por ganarse su corazón. Sin embargo, la joven le era indiferente a todas sus muestras de afecto. No le gustaba el modo tan pesado en que se burlaba de las otras personas para divertirse, ni su insistencia que comenzaba a rayar en la obsesión. Sin darse cuenta, el amor del payaso se fue convirtiendo en un oscuro deseo. Un día encontró a la bailarina hablando con otro actor del circo, un acróbata muy amable del cual ella estaba enamorada. Cuando el payaso los vio besándose, sintió que los celos se apoderaban de él y, lleno de ira, juró vengarse de la muchacha por rechazar su afecto. Esa misma noche, antes de actuar, la chica se fue a dar un baño para prepararse. No notó al malvado payaso que, oculto en su camerino, esperaba el mejor momento para atacarla. Cuando ella lo descubrió, fue demasiado tarde. El payaso la degolló sin piedad y, después de cometer el crimen, se suicidó al lado del cuerpo de su víctima.
Sus cadáveres no serían encontrados sino horas después, al finalizar la función de aquella noche. Antes de morir, el infame payaso le había cortado la cabeza a la bailarina en un arranque de violencia. Y por más que buscaron, esta jamás fue encontrada. Con el tiempo, la gente dejó de acudir al circo y este cerró sus puertas. La carpa fue retirada del terreno y en ese mismo lugar se construyó un gran internado. No pasó demasiado tiempo antes de que los niños que vivían en la escuela empezaran a notar toda clase de cosas extrañas y escalofriantes. Se decía que en uno de los baños de la institución a veces escuchaba el canto macabro de una mujer y que ésta lo llamaba por su nombre. Luego, si uno bajaba por las noches al salón de actos del colegio, podía ver cómo en el escenario bailaba un cuerpo sin cabeza. Lo más aterrador, sin embargo, ocurría en el patio, mientras todos dormían o intentaban dormir. Ahí se aparecía un horrible payaso, vestido con ropas extrañas, quien reía de una forma maníaca y jugaba con la cabeza de su amada entre las manos. Por supuesto, las autoridades del internado jamás creyeron ni una sola palabra de aquellos rumores, o más bien, prefirieron actuar como si no fueran reales. ¿Qué te han parecido los relatos de esta noche? ¿Tienes alguna historia parecida? Antes de irme me gustaría recomendarte un podcast. Se llama Con Ellas, dirigido por 3 asombrosas mujeres, en el que se tratan temas del día a día, entretenimiento, estilo de vida y es más informativo. No todo tiene que ser de miedo. Ahora pues, debo recordarte que debes revisar debajo de tu cama y no irte a dormir con sed, o tu alma podría levantarse en la noche a buscar un poco de agua. Intenta dormir y espera el siguiente capítulo la próxima semana.